Entonces, hola, muy buenos días. Mi nombre es Catalina Fernández y estoy a cargo del área de Data y Analítica en Absorptive. Y acá también Rolando Montero, nuestro Pre-Sales Leader. Les queremos compartir estas gran novedades, comentándoles que hace 2 meses estábamos en Orlando, rodeado de pantallas, demos en vivo y cientos de líderes hablando de lo mismo. Los datos ya no son un repositorio, son el nuevo músculo del negocio, así que volvimos con una certeza. No puede quedarse en un keynote, sino que tiene que llegar a ustedes, a sus equipos y finalmente a sus decisiones diarias. Entonces, dale nomás, Rolo. Fueron más de 100 sesiones, más de 3.000 asistentes, también colaboraron otras empresas. Entonces, finalmente, de todo esto nos trajimos grandes conocimientos. Y primero, dale nomás, Rolo, compartir, que a veces se nos olvida que es un poco la palabra clic. Entonces, acá lo resumimos en lo que es calidad, aprendizaje. La I tiene muchas más connotaciones: insight, interacción, innovación y hace poco de inteligencia artificial. Y por último, también el conocimiento. Entonces, ¿cómo se aborda todo esto? Dale nomás, Rolo. Entonces, pasamos del BI descriptivo al Machine Learning predictivo y una generación de IA prescriptiva. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Y lo que nos deja es mover, transformar y gobernar. Entonces, todo lo que es el Trust y Access, en donde los datos necesitan moverse en cada etapa. ¿Cuál es el resultado? Data Warehouse, Lakehouse, Eloy. Mañana vamos a ver un corpus empresarial, embedding para copilotos y chatbot. Así que todo esto enmarcado en una ruta de dato confiable, en donde sabemos que respalda decisiones y acciones en minutos. ¿Qué vamos a compartir con ustedes esta mañana? Una forma muy simple de pasar del dato al resultado. Preguntar y obtener respuestas confiables desde sus propios documentos. Una ruta concreta para ordenar, gobernar y activar este conocimiento que hoy está disperso en varios silos, incluso a nivel organizacional. Y lo que nos trae acá, casos reales donde en días, no meses, podemos liberar horas de búsqueda y también habilitamos decisiones con impacto. Entonces sabemos que ahora Click está empujando la frontera y nosotros se las trajimos a ustedes antes que nadie. Inteligencia artificial generativa, RAG más gobierno, traducido en un valor inmediato. Así que mi invitación es a que vean que sí se puede, que es alcanzable para cualquier área y que salgan con ganas de hacerlo ya. Entonces, si después de esta presentación sienten con esto que partamos, siéntanse con la confianza de que ahí vamos a estar para acompañarlos siempre, acelerar y entregar resultados. Con toda esta ruta también que nosotros enfatizamos harto de la estrategia y cómo llevamos el dato para tomar decisiones. Así que los dejo con Rolando Montero, nuevamente nuestro Pre-Sales Leader, para que nos cuente todas estas novedades llevadas a la práctica. Muchas gracias. Estás muteado, Rol. Ahora sí, buenos días a todos. Como Cata presentó, el protagonista principal de este webinar es la IA generativa. ¿Y cómo la podemos explotar dentro de la empresa? Y para comenzar con esto, les quiero mostrar primero, para las personas que no todos conocen el término, qué significa este concepto de la IA generativa. En palabras muy simples, más que nada es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de crear un contenido. Y ese contenido lo devuelve en formatos como en un texto, en un trocito de código, en una imagen, lo que hacemos normalmente con un ChatGPT, con un DeepSeek, con todas las Gemini, por ejemplo, con toda la interacción que hacemos con la inteligencia artificial en el día a día. Y como les decía, es un texto más que nada, resumen, un código, pero un ejemplo muy fácil. Nosotros le preguntamos a nuestra IA cuáles son los beneficios del teletrabajo, por ejemplo. Entonces la IA busca la información y me responde. Entonces me da la respuesta. El teletrabajo ofrece flexibilidad, horaria, de reducción de traslados y toda la respuesta. Entonces aquí es donde esta inteligencia artificial respondió con lo que aprendió, pero fue a buscar información a Wikipedia, artículos, donde encuentra el concepto buscando por todos los rincones de la Internet
para responder la pregunta, el típico prompt también. Si van a webinars de marketing, van a escuchar el concepto de prompt. Entonces me devuelve esa información. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa IA, quiero aprovechar esa IA generativa, quiero que me responda con información pero que tengo yo en mi empresa, que no es pública, solamente la manejo yo? Aquí es donde entra el otro concepto que mencionó Catalina, que es el RAG o el RAG, que es Retrieval Augmented Generation, que básicamente es una técnica que permite esta IA generativa busque información en documentos, en este caso mis propios documentos que tengo en la empresa, tales como PDFs, Word, PowerPoints también, todo ese tipo de fichas de soporte también, políticas internas, memorias de las empresas también. Y en base a esto me genera mi respuesta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros combinamos estos dos ingredientes y podemos crear algo bien potente orientado siempre a la empresa? Pero antes de avanzar, vamos a pensar un ratito con esta cita que dice que dado que el 80% de los datos del mundo son no estructurados, la capacidad de analizarlos y actuar sobre ellos representa una gran oportunidad. Una quote por Michael Schulman, Head of Machine Learning, Kensho. En este caso, sí, estamos acostumbrados nosotros de siempre interactuar con datos que están estructurados, y es una base de datos, un Excel, un CSV que está a nivel columnar, y eso lo podemos visualizar y tomar las decisiones. Pero si esto nos dice que el 80% de los datos no estructurados están ahí, los damos por hecho, no los tomamos en cuenta, se están acumulando, entonces vemos una oportunidad que está oculta, vemos gemas ocultas, vemos estos insights que no le estamos sacando provecho. Entonces, este es el valor oculto, que lo dividí en tres partes. Información contenida en datos no estructurados suele ser subutilizada o pasar desapercibida, cosa que pasa mucho. Se están tomando decisiones sin contar con todo el umbral, con todo el abanico de información dentro de la empresa, pero la buena noticia a este caso es que estos recursos usualmente existen en nuestras bibliotecas internas, en SharePoint, Dropbox, OneDrive, S3, en repositorios de documentos contenidos en línea. Entonces, lo bueno es que todos tenemos documentos no estructurados dentro de la empresa y que le podemos sacar el uso, desde PDFs, desde fichas de soporte, documentos que le mencionaba anteriormente, temas de intranet, incluso la misma página web, en los Content Management Systems también tenemos la información. Entonces ya estamos combinando, tenemos el concepto de IA generativa, lo estamos combinando con RAG, sabemos que tenemos muchos datos, el 80% son datos no estructurados, y tenemos la buena noticia que todos manejamos esa información. Entonces, si avanzamos un poquito más, ¿cómo nosotros tradicionalmente buscamos esa información? La búsqueda tradicional es nosotros un listado de posibles resultados, o sea, devuelve una lista posible si buscamos invoice 1720 en nuestro SharePoint, en el repositorio que ustedes utilicen. Entonces, esta búsqueda tradicional me va a devolver solamente los resultados posibles de una lista posible, fuentes para una respuesta, pero los usuarios tienen que buscar manualmente, investigar manualmente dentro del documento para encontrar la información que yo necesito. Si bien me da el nombre, pero yo tengo que hacer el doble clic para sacar ese trocito de información que estoy buscando. Siempre suele pasar que la búsqueda tradicional trabaja con una fuente de contenido. En este caso no estamos consolidando información de nuestros distintos repositorios, sino que buscamos o en SharePoint, o en Google Drive, o en S3, o en OneDrive, pero siempre nos acotamos a la cajita donde se encuentra esa información, pero a veces tenemos repartidos en todos lados. Entonces, una mejor manera sería nuevamente con esta IA generativa. En este caso, las respuestas van a ser relevantes y personalizadas, que entrega una respuesta de acuerdo al prompt que yo le envío y me devuelve de acuerdo a lo que encuentra dentro, tanto en el nombre del documento como en el contenido de todo el documento. Y la otra buena noticia es que ahí nosotros podemos consolidar distintas fuentes de información y hacer un mix, hacer un cruce de información de datos distribuidos en distintas fuentes, pero que al final me dé la respuesta en contexto y me haga sentido lo que estoy analizando. Entonces, pero siempre lo que pasa, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos solemos imaginar que esto va a tomar harto tiempo, vamos a analizar el personal,
el tiempo de implementación va a ser muy largo, quizás muy costoso. Entonces por eso aquí les quiero hablar del tema de simpleza. Aquí vamos a crear nosotros un asistente con esta idea generativa, con ese RAG que les comentaba anteriormente, pero aquí vamos a dividirlos en 3 pilares principales. Este asistente, bajo el gran paraguas de que sea simple la solución. Primero yo quiero que todos esos insights que estén dentro de los documentos, dentro de mi empresa, estén libres para todos. Cualquiera puede utilizarlo. Cualquiera puede tener respuestas relevantes y en contexto más que buscar información con una búsqueda tradicional. Fuentes seleccionadas, tengo 10.000 documentos, dentro de 5.000 documentos está la información que necesito, acotamos a ese pedacito. Lo otro, para nosotros poder confiar en esa información, que no siempre pasa, estas respuestas tienen que ser consistentes, confiables y dentro de un ambiente gobernado y seguro. Y lo más importante, que esto sea plug and play, que sea orientado al autoservicio. No quiero estar, un usuario de negocio estar acompañado de una persona de TI todo el día de trabajo, sino que esa persona que se pueda autoatender, manejando propios, armando sus propios asistentes. Y esto me también la guía que ya muchas empresas están poniendo en práctica dentro del objetivo principal de corto plazo. Entonces, esta solución obviamente tiene que ser simple, plug and play, respuestas que puedan confiar y que sea de uso para todas las personas de la empresa. Y con estos ingredientes ya listos, podemos cubrir distintos casos de uso. Aquí les traje algunos para no llenar tanto la lámina, pero el primero de ellos puede ser el analizar por ejemplo, o de compra, extraer nombres específicos de productos, o sea, el pago, el cliente, quién lo adquirió, cuál fue el monto. Podemos generar los totales, si la pregunta es así. Y podemos generar estos insights en caso de tener alguna inconsistencia. Podemos contrastar lo que muestra la factura versus lo que estoy viendo en la plataforma de análisis o la plataforma de BI que tengamos. Si lo llevamos a un concepto de recursos humanos, esto lo pensé por un dolor que escuché hace un tiempo. En este caso, búsqueda de talentos. Por ejemplo, siempre está la persona que le llegan muchos currículums, le piden un caso de uso, necesito profesionales que sean abogados, pero tengo 100 currículums, entonces con esto yo puedo buscar por perfil, agilizar esto, ahorrar tiempo y buscar en múltiples idiomas también, distintos formatos y puedo encontrar el perfil que estoy buscando. Si avanzamos para un caso de uso de logística, podemos hacer un procesamiento de guías de despacho, documentos de embarque y órdenes de transporte, también extraer cierta información. Si vamos a finanzas, por ejemplo, extracción de condiciones contractuales, en este caso, indexar contratos, PDFs, términos legales, que sabemos que son documentos bastante extensos, y correos de negociación para extraer cláusulas claves, esos insights claves que les mencionaba anteriormente. Y finalmente, para las personas, si hay alguna persona acá de marketing, análisis de memorias corporales, también sabemos que son documentos extensos que tienen gráficos y texto. Podemos también mandárselo a esta guía generativa para que busque estas palabras claves o algún cruce interesante que queramos hacer de acuerdo al objetivo que necesitamos cumplir. Finalmente, antes de mostrarle cómo luce esto, ¿cuál sería el impacto de la empresa de esta adopción de IA generativa? Básicamente, si vamos a resumir un poquito el caso de uso anterior de revisión de fichas de caso de soportes, por ejemplo, a la persona aproximadamente le toma entre 15 a 30 minutos revisar que esté todo completo para la persona que solicitó el EVO. Pero con IA generativa, esto puede reducir 1 o 2 minutos buscando la información que necesito. Esto equivale a un ahorro estimado del 90% del tiempo de esa persona. Revisión de memorias nuevamente. Y con esto lo vamos a reducir a 5 o 10 minutos con IA generativa, que equivale al entre el 85 y el 95% del ahorro estimado en tiempo. Finalmente, identificación de perfiles, 5 a 10 minutos por CV, y esto se puede reducir a 10-20 segundos con esta IA generativa, con un 80% de ahorro estimado. Entonces, con esta solución, las organizaciones, todas las empresas podemos ahorrar
10 horas por persona a la semana en búsquedas internas, lo que representa también a largo plazo, corto plazo, una reducción de pesos, de dólares y equipos más enfocados en toma de decisiones más que en buscar información por miles de documentos que tengamos dentro de la empresa y escondidos. Entonces, para que se entienda mucho mejor el concepto de IA generativa, les quiero mostrar, me voy a enfocar en un caso de uso de búsqueda de talentos, pero lo que quiero que todos se queden es lo fácil que resulta buscar entre documentos, más que en el caso. En el caso, como les decía, es una búsqueda de talentos. Les voy a mostrar acá, primero cuál es mi mente. La dividí en dos partes. Lo voy a ver acá. Lo dividí en un SharePoint, y en este SharePoint cargué muchos documentos, en este caso, por ejemplo, CB01, pues si hay alguna persona acá de recursos humanos que busca currículum, nos va a llegar en formatos en Word, algunos le agregan su nombre, nos va a llegar en PDF, esa información, y todos van a tener su estilo de información. Este acá, si se fijan en el formato, un ODT, por ejemplo, formatos no tan conocidos, pero también se pueden revisar. En este caso ya no es muy organizado el formato. Y algunas personas un poquito más creativas ya empiezan a enviar, por ejemplo, su currículum en un HTML. Acá, pero son formatos que lo necesario para abrir ese archivo. Y la otra fuente es un Google Drive. En esa Google Drive yo cargué una carta de recomendación. Entonces algunas empresas piden carta de recomendación para la persona que cumple un perfil y acá tenemos esa carta de recomendación de una persona. Aquí lo que les quiero mostrar es, vamos a combinar estos dos mundos. A empezar a buscar nuestros personales, nuestros funcionarios. Y voy a de todos los que son abogados, todos los que son arqueólogos, por ejemplo, sino que vamos a hacer un cruce un poquito más específico. Y esta aventura comienza con un correo. Entonces, ese correo me dice mi jefa Mary Smith, me dice que necesita que yo le ayude a buscar perfiles disponibles. Entonces me manda una lista de tareas. Entonces me pide que busque profesionales sólidos en WS, un perfil específico que como el otro punto, una lista de VI pero debe tener una carta de recomendación del empleador anterior. El otro, un listado de profesionales que dominen Snowflake y también hablen chino mandarín. Y finalmente, perfiles de psicólogos disponibles. Entonces todo comienza con este correo, vamos a ir revisando. Entonces combinamos esas dos fuentes y si nos vamos a la plataforma, en este caso, como mencioné anteriormente, esto es orientado al usuario final, no es necesario tener conocimientos técnicos. Esto va a empezar con dos ingredientes principales, uno más que nada. Primero, armo mi base de conocimientos. Esa base de conocimientos yo la voy a conectar a los repositorios que yo necesite. En este caso, currículum, que le mostré en SharePoint. Aquí está Ingeniero Gabriel, el Oxford 1, no sé qué personas son. Y la segunda fuente es mi Google Drive con las cartas de recomendación. Entonces, básicamente aquí uno indexa las páginas, indexa los documentos, y una vez creada, se la crean directamente, yo empiezo a crear un asistente. Ese asistente va a aprender de los datos que yo tengo acá y yo voy a empezar a interactuar con ese asistente. Aquí me dice que ya tengo un asistente listo. Entonces, si nos vamos al asistente aquí. Entonces, de conocimientos, yo le cargo, conecto las fuentes que necesito y me voy acá. Y este asistente luce de esta forma. La ventaja que tiene este asistente
es que yo puedo empezar a cargar, a crear como las preguntas más comunes que yo les puedo hacer a este asistente, o las puedo escribir. Aquí tengo algunas, en este caso si no, se nos quedamos cortos de tiempo, pero vamos a partir con la pregunta principal, que es profesionales que con conocimientos sólidos en AWS. Entonces yo le puedo decir, estoy buscando profesionales que sepan AWS. Vamos a ir de una pregunta muy genérica. Entonces esta IA está buscando en los documentos y me dice, hay varios profesionales con experiencia en AWS. Me dice que es Tomás Reyes, Laura García, Ignacio Rivas. Pero lo interesante que me gusta bastante es que a mi pregunta me dice cuáles son las fuentes en donde donde la IA obtuvo esa información. En este caso dice ver tres fuentes. Entonces él se ve Tomás Reyes de un PDF, de Laura García es un Word, y básicamente Ignacio Rivas de un CV Oxford, que también es un Word. Entonces aquí ya tengo todo primero para completar el paso 1, profesionales con conocimiento AWS, pero ahora me piden cuál de esos estos conversation starters, que es como inicia la conversación. Yo le digo este. Además necesito un perfil que sepa Java, COBOL y sepa en ruso. O sepa, conozca el idioma ruso. Entonces me dice también, que interesante la respuesta, dice que el requerimientos es de IRIBAS, este candidato de COBOL, que son los dos de los lenguajes de programación que usted está buscando. Iris tiene un nivel avanzado de ruso, lo cual cumple el requisito de conocimientos del idioma de lo que yo estoy buscando como perfil. Y además de eso, me entrega más insights en base a esa persona como complemento, que maneja como experiencia con firewalls, análisis de forense digital, gestión de incidentes. Además tienes conocimiento aparte de los de AWS que ya sabemos. Además sabe Microsoft Fabric. Me sigue complementando, lo cual sería beneficioso dependiendo de las necesidades específicas de su proyecto como empresa. Y lo otro, más le complementa aún más la capacidad de esta persona. Me dice que tiene certificaciones profesionales, lo que demuestra un alto nivel de competencia. Y yo le digo, quiero conocer sobre las certificaciones de AWS de la persona. Entonces puedo seguir esa... Ahí. Entonces, destinación. Me dice que tiene estos 3 certificados de AWS. Entonces aquí ya complementamos la pregunta número 2, que era un perfil que cumpla el Java, COBOL y hable ruso. Además tiene estas 3 certificaciones de AWS. Y me complementa también que Laura García también tiene 2 certificaciones, pero este es el perfil que yo estoy buscando. Entonces, así, incluso, por ejemplo, yo le puedo hacer, dame el número de contacto de Ignacio. El número de contacto y correo de Ignacio. Ahí. Entonces está listo ya para poder contactar, para pasar a la parte 1 ya de entrevista laboral. Y yo continúo con mi proceso. Y lo otro interesante es que si la respuesta no dice que es lo mismo, yo le puedo dar un dedito para arriba. Si la respuesta es mala, le puedo dar un dedito para abajo, entonces ya vas a ver esta generativa que este tipo de respuesta ya no es. Lo otro que me pasó también que cuando estuve armando todo el storytelling, yo le preguntaba por idiomas rusos y me respondía en inglés. Entonces yo le dije, desde ahora en adelante, por favor, respóndeme siempre en español. Y no empezó a responder más en inglés. Pero si ustedes le preguntan en inglés y los documentos están en español, les va a responder en el idioma, en inglés en este caso. Si le hablan en ruso, responde en ruso, a pesar de que la fuente no está en sí. Entonces ya tenemos cumplido nuestras 2
nuestras dos primeras tareas que nos mandó nuestra jefa Mary Smith. Un analista que haya trabajado en Absorb. Lo tengo por, si no está acá, como una pregunta starter, lo buscamos acá. Entonces, necesito también una lista de BI que haya trabajado en la empresa Associated. Y para que escriban ahí. Entonces, seguimos nuestra búsqueda de talentos. Y me dice, Ana Pizarro es la candidata que cumple con sus requisitos. Ella trabajó como analista de BI del año 2020 al 24. Me dice, tiene 6 años de experiencia en visualizaciones de datos. Durante su tiempo en Associated, Ana demostró un compromiso excepcional, proactiva y orientada a resultados. Destacó por su capacidad y todo el contexto en este caso. Y si se fijan, me dice 2 fuentes. Entonces, esas fuentes, la primera es el CVE y la segunda es la carta de recomendación que estaba no estaba en SharePoint, estaba en Google Drive. Entonces me hace la mezcla. Yo le puedo haber pedido, si no me devuelven la carta, yo le digo, ¿tiene una carta de recomendación? Le puedo preguntar y me dice, déjame revisar, y encontré esta carta de recomendación. Entonces, la respuesta, además de ser en contexto, me mezcla distintas fuentes, distintos en 2 mundos distintos, pero me las entrega como valor agregado. Entonces, este pedacito es la parte de la carta de recomendación en donde destacan que fue proactiva, excepcional y orientada a cumplir los objetivos y resultados. Y pues es la herramienta de contactar al objetivo jefe directo, al socio de Eduardo Fernández, al correo que está acá o al número de acá. Entonces cumplimos el tercer punto, que es este de acá. Y ahora vamos a buscar, ahora busco profesionales que sepan Snowflake. Entonces me dice que hay varios profesionales con experiencia en Snowflake. Me menciona 2, Carlos Sen, ingeniero de datos, Pablo Medina, profesional, tiene certificaciones. Y en este caso vemos la fuente. Y aquí estamos analizando las personas que nos enviaron como formato del CV, un formato no tan tradicional, que es un HTML. Ambos se enviaron en HTML. Acá. Entonces ahí buscamos, ya nos saltamos del Word, PDF, el PowerPoint. A propósito, la Ana Pizarro, esta niña, era este PowerPoint. Ella nos mandó, también fue creativa, nos mandó en un PowerPoint la información. Entonces nos lo hizo de esta forma, sello de experiencia, como nos mencionaba. Entonces, si nos volvemos a las profesionales que estoy buscando con Snowflake, tengo estos 2, pero yo busco uno específico que era, un poquito de zoom, necesito que sepa chino mandarín. De los 2, tendrán que ingresar al HTML, en este caso al documento. Me dice Carlos Sen, el candidato ideal también para tu requisito. Conocimiento de chino mandarín, ingeniero de datos trilingüe en este caso, avanzado de chino, además de ser nativo español e inglés. Y vuelvo a destacar eso que yo le hice una pregunta, yo quiero que sepa chino mandarín. Pero esta IA me dijo, además de que sabe chino mandarín, tiene un nivel avanzado aparte de chino mandarín, además de ser nativo en español e inglés. Entonces me sigue me entrega esas respuestas que no me imaginé. Incluso me hace un pequeño ranking. Además de su dominio del chino mandarín, Carlos tiene una sólida experiencia en migraciones en grandes volúmenes de datos, automatización de pipelines, implementación de esquemas de seguridad en Snowflake, desarrollo de dashboard y entrenamiento de equipos en mejor también. Entonces, sabe Snowflake, chino mandarín, además de todas las habilidades que tiene esa. Finalmente, estoy buscando psicólogos. Entonces, y le damos otro dedito para arriba.
Y por último, digo finalmente, estamos buscando psicólogos. Psicólogos. La pregunta ya que me dice también. Hay varios psicólogos calificadores de los perfiles. Ahí. Posiblemente le digo, necesito un ranking de estos psicólogos. Psicólogos, ok. Psicólogos por años de experiencia. Entonces ya sabemos que están estas tres personas, Andrea, Isidora, Claudia. Y aquí me dice basándome en la información proporcionada, que son mis documentos. Entonces partimos con Claudia Valdés, 15 años de experiencia. En este caso no especifica. Su experiencia profesional comenzó en 2016. Lo que implica menos 7 años. Esta persona no puso cuántos años de experiencia, pero sí lo sacó en base. Y Andrea Kuhl en este caso comenzó en el 2015 en Deutsche Personal GmbH en Berlín, lo que significa 8 años de experiencia. Entonces, si ahí se está buscando más años de experiencia, en este caso la candidata ideal sería Claudia Valdés. Si queremos una profesional que sepa algún idioma, Andrea en este caso que sabe alemán. Y otra persona, psicóloga en talento recursos humanos. Aquí nosotros vamos Isidora Varela, y al final la niña que no mencionó el nombre, pero sí estaba dentro del documento el nombre de la persona, que en este caso el CV Oxford 1 Docs, pero dentro estaba el nombre de la persona. Ahí. Y damos nuevamente otro dedito para arriba a este prompt. Y lo bueno es que uno puede empezar a guardar esta información, como les decía, uno puede crear como sus starters de conversación, si quiere uno empezar, no escribir, sino que les guarda y luego las envía. Esto es totalmente personalizable, desde la bienvenida hasta qué pasa si no encontré la pregunta que tú estabas buscando. Cuando la pregunta es muy compleja, esa pregunta no puede ser respondida, personalización del logo, pero lo más importante es que no estamos programando la IA. Destaco el tema del plug and play y vive siempre dentro de un único ambiente. Veo el historial de todas mis conversaciones, veo todos los dislikes que tuve y puedo empezar a jugar ahí. Es la persona que hace esa base de conocimientos, crea su asistente, va a ser la dueña de entrenar, de borrar, de agregar nuevos datos, de quitar nuevos datos para enriquecer esta información. Y esto fue solamente un caso de uso. Pueden cargar, como decía, memoria, natural, con estos prompts que nosotros les damos y empiezan a responderme en contexto esta IA generativa con este concepto del R aquí, que es el Retrieval Augmented Generation. No sé si hay alguna duda, consulta, antes de ir cerrando esta sesión. No veo ninguna manito levantada. Bueno, no veo la pantalla. Rolando, Dígame. Jonathan Moncada está preguntando si puede tener varias gerentes de recursos humanos, maneja información que no debe ver, por ejemplo, el gerente. Sí, en este caso, como todo pasa por la base de conocimientos, podemos organizar también nuestro repositorio. Le podemos decir a los documentos que cargue cierto, por ejemplo, ahí en editar configuración, uno puede jugar con, primero, las extensiones de los archivos. Ahí están todos los archivos compatibles que voy a leer. Si le digo, en mi carpeta tenemos información de recursos humanos, de finanzas, y la de finanzas solamente es PDF y la de recursos humanos en Word solamente PDF. Si no, podemos hacer un poquito más sofisticado utilizando estas expresiones regulares, una palabra clave que identifique que el documento es de ese departamento, o lo podemos organizar también dentro del mismo SharePoint o del mismo Google Drive, perdón,
entro en carpetas y esas carpetas alimentamos a nuestra base de conocimientos y finalmente a nuestro asistente. Y una base de conocimientos puede tener más de un asistente, ¿no? Aquí dice uno, pero puede ser una base de conocimientos, 3 asistentes, como ustedes lo quieran armar. Hay otra ¿Alguna pregunta en el chat, Rolo. Dígame. Dice una consulta. ¿Puedo asociar con la IA con algún modelo analítico creado dentro de la misma base de Qlik? En este caso, por el momento, y me acordaron de una novedad, solamente entrena solito en este caso la IA generativa. Lo que sí, entre paréntesis, que me acordó la pregunta, esta IA generativa vino a resolver el caso de uso de manejo de documentos no estructurados. Pero durante este año, como novedad también que se lanzó en el evento de Estados Unidos, va a combinar lo mejor de dos mundos. Ya tengo la base no estructurada, pero ¿qué pasa si ahora la IA generativa va a buscar mi base estructurada? ¿Y qué pasa si las combinamos las dos? Entonces vamos a tener complemento versus la data que está actualizando. Podemos hacer los cruces en el mismo asistente. Bien, este año para este módulo que va a lucir totalmente diferente como se lo mostré ahora, sobre todo el asistente, pero sí vamos a combinar los dos mundos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera activar el micrófono? Hay otra pregunta en Nelson Valenzuela. ¿Cómo resuelve esta solución información que puede ser contradictoria? Por ejemplo, un documento aparece en un horario de atención y otro documento más antiguo en un horario antiguo, perdón. Hay como, por ejemplo, dos versiones de un documento. Sí, tengo entendido que eso se refiere Sí, a puede Nelson. ser dos Te vamos a versiones dejar en el el activado. documento. Nelson, ¿Sí? si quieres, abre el micrófono para Sí. preguntar y explayarte. No es necesario que se lo escriban, ¿ah? Pueden abrir los micrófonos. Ahora sí, es Ahí que no me dejamos aparecía Ahí sí. activo el icono. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que lo que entiendo en el fondo es que de pronto podríamos tener una biblioteca de documentación bastante amplia y de pronto generar contradicciones de la misma información. El ejemplo que puse ahí es, digamos que tengo un documento que habla sobre el horario de atención, pero por ahí podría haber algún documento que por lo desestructurado que es el documento podría hablar también de horarios de atención, pero que no están validados y no están revisados. Sin embargo, es parte de la documentación de la biblioteca. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer o cómo se implementa para que la información oficial sea la de un documento y el resto o no lo considere o lo considere como información relacionada, pero no válida en este sentido, porque la válida es la oficial? Sí, en este caso ahí yo recomendaría toda la base que tú vas a alimentar esta IA, que sea la oficial. Si en caso de tener esos documentos de versiones distintas, y si tiene algunas coincidencias distintas también, las mismas coincidencias el documento, algunas palabritas, algún texto, te las va a arrojar y te va a mostrar también la fuente del conocimiento para que tú puedas revisar, pero te va a dar, si están los dos en la misma carpeta, te las va a cruzar como lo hice, o en distintas también, como lo hizo con la carta de recomendación, y te va a hacer ese complemento. Y tú puedes darle el doble clic como te muestra la fuente, tú puedes ir a revisar ahí. Pero siempre es mejor tener la base con que alimentas a la IA, que sea siempre que sea la información correcta, que esté 100% seguro que te da la información, porque a partir de ahí tú vas a complementar la toma de decisiones de la empresa. Claro, nosotros, nuestra experiencia, por lo menos con el tema y hablando un poquito de lo que es Qlik, siempre nos preocupamos que los datos con los cuales alimentamos Qlik sean datos buenos. Sin embargo, con información no estructurada, de pronto eso se hace un poco más difícil. Y tengo la impresión que igual que la IA no nos desliga de esa preocupación. O sea, tenemos que preocuparnos que la información de la biblioteca sea correcta y que sea consistente. Sí. Sí, en este caso como la palabra clave es, la IA es mi aliado, pero al final yo doy el dedito para arriba, dedito para abajo, si
lo que me está mostrando es de realmente correcto. Y ahí le damos el doble clic nosotros a la fuente y ahí finalizamos la validación. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Ahí están activos los micrófonos para quien ¿Mm? quiera ahí realizar consultas. Ahí si no me dices Ceci y te doy la lámina. También lo pueden, si no alcanzan a preguntar, lo pueden dejar en el chat y eso lo puedo responder, dejan el correo y se la podemos responder también durante el día. Super, vamos a las láminas Ujú. para ir Vamos. cerrando en beneficio del tiempo. Ahí. Y me dicen si se ve. ¿Se ve bien? ¿Se ve con notas Se o ve- sin notas? Sin nota, se ve bien. Ya, ya. Vamos a ver que una que estaba a esta. Y que estaba esa. Dale, tomo yo el control ahora, Rolly. Bueno. ¿Cómo Ya. están? ¿Descomparto o Soy... comparte usted? No, déjate con la así nomás, yo te Ya, pido. ya. ¿Cómo están? Soy Vivian Pido, socia gerente de Associative y les quiero dar las gracias por estar acá con nosotros. Ya conocieron a Catalina Fernández y a Rolando Montero. Solo le quería hacer una precisión. No avance, Rolly, ahí. Nosotros en realidad nos enfocamos en diseñar estrategias de datos para los clientes. Ahora, como trabajamos con distintas tecnologías que nos permiten recorrer esta ruta de principio a fin, desde que los datos se generan hasta que yo puedo explotarlos para tomar decisiones, para monetizar, claro, trabajamos con tecnologías que nos permiten recorrerla e inevitablemente a veces uno tiene que contar con cuál está resolviendo ciertos temas. Pero mm, ahí, como le viene más adelante, dale, Ronnie. Nosotros no trabajamos solamente con Click, trabajamos con varias tecnologías que nos permiten que este recorrido sea súper fácil, que el conocimiento quede totalmente en ustedes, que lo puedan recorrer con autonomía y que nosotros sigamos trabajando con ustedes en mirar cuáles son los desafíos estratégicos del negocio. Estas tecnologías como ClickTalent, como Snowflake, como OneTrust, que viene OneTrust en particular a hacerse cargo del tratamiento de datos personales, que la entrada en vigencia de la nueva ley de protección de datos personales es un tema que nos preocupa a todos, porque son datos personales de clientes, de proveedores, de terceros, de colaboradores. La gracia de estas plataformas tecnológicas es, ahí se lo voy a mostrar en la lámina siguiente, es que permiten, dale, Rolly, que los clientes puedan tener una arquitectura robusta que les permita tener casos de uso diferentes. Si ahí avanzas, dale 5 clics, lo responde. Ahí nomás, súper. Si se dan cuenta, la idea es, al principio de esta ruta, tener un stack tecnológico que puede ser con estas tecnologías, con otras, porque no es imperativo que sean solo estas, pero nuestro foco como Associative es que ustedes puedan definir casos de uso que impacten en los resultados del negocio. Y estos casos de uso, tal como Rolando les mostró hace un ratito, pueden estar en la mitad de la ruta porque son temas que apoyan a la productividad interna, mejoran la eficiencia interna, pueden estar hacia el final de la ruta porque me ayudan a tomar mejores decisiones de cara a los clientes, porque estoy en un punto de contacto con el cliente donde yo necesito saber qué está pasando, me permiten que el dato encuentre a la persona que lo necesita en el minuto que lo necesita para poder tomar una buena decisión y actuar con certeza. Entonces, si bien les contamos al principio de que esto que le estamos mostrando tiene que ver con Click, hay N otras formas de usar también inteligencia artificial generativa o de adoptar inteligencia artificial generativa, pero siempre pensando en cuál es la estrategia del negocio, cuál es la visión que quiero lograr, qué casos de uso me ayudan a alcanzar esa visión, cuál es el gobierno de datos que yo debería tener para alcanzar esa visión y que esta ruta, tal como la ven aquí, no solamente sea una ruta
o una autopista de alta velocidad, sino que de verdad se transforme en una plataforma de despegue. Esa era un poco la precisión que les quería hacer para que tuvieran un poquito más claro de que nosotros estamos enfocados en el big picture, pero queríamos ya compartir algunos temas más tácticos de cara a que ustedes puedan ir probando y conociendo cómo se aterriza en lo práctico el uso de la inteligencia artificial generativa en distintas partes de esta ruta. Así que gracias, Ronnie, por el espacio y gracias nuevamente a todos por estar acá. Y los queremos dejar invitados la próxima semana, también día miércoles, a esta misma hora, a que puedan ver un caso de una plataforma end-to-end, como el recorrido de esta ruta que les acabo de mostrar, de cómo hacer una analítica que nos permita tomar decisiones con certeza, teniendo claridad de la calidad de los datos y de la actualización de los datos para lograr estos objetivos. Así que les vamos a compartir el link para que se puedan inscribir, para que inviten a sus compañeros de equipo y que se nos puedan acompañar. Rolly, ¿quieres cerrar? Sin más que nada, darle las gracias a todas las personas quienes asistieron y las preguntas también que nos dejaron en el chat o abrieron los micrófonos para hacerlas. Muchas gracias. Ujú. Por favor, los que quieran tener la PPT, nos pueden dejar en el chat los correos corporativos para hacerles llegar. También podemos enviar la grabación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, que Muchas tengan buena gracias. jornada. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. chao, que esté muy bien.